Andrés Bécar Varela, especialista en Derecho de Familia y Derecho Sucesorio. Nos va a presentar las leyes de violencia como generadoras o facilitadoras de obstrucciones en los vínculos parentofiliares, el abuso de los procesos de violencia. Bueno, buenas tardes. Tema álgido y polémico, anticipo. Ya no voy a decir lo que voy a hablar porque ya lo dijo perfectamente Silvia. Aclaro ahora que cuando voy a hablar de las leyes de violencia familiar me voy a referir a la Ley de Violencia de Género, que es la 26485, a la Ley Nacional de Violencia de Capital, que es la 24417, y a la Ley Provincial 12.569 de la Provincia de Buenos Aires. Pero antes de entrar en este tema específico, cabe poner de resalto que todo lo que yo voy a decir y lo que estamos diciendo la gran mayoría de los disertantes giran alrededor de un presupuesto esencial y elemental, que parte de reconocer al vínculo parentofilial como una relación afectiva principal, que es esencial para la construcción de la identidad y del equilibrio emocional de todo niño, niña o adolescente. Por ahí voy a decir niño y abarco a todos para no decir cada vez niño, niña y adolescente. O puedo decir niña también. La imagen que vamos construyendo cada uno de nosotros mismos, es el reflejo de lo que recibimos de nuestros seres más queridos, de nuestros seres más próximos, que son nuestros progenitores. Y eso va a condicionar nuestro modo de relacionarnos, nuestra autoestima y nuestra capacidad para poder responder frente a los problemas que nos va a ir deparando la vida. Un vínculo afectivo sano del hijo con sus progenitores le va a garantizar relaciones futuras de confianza, va a procurar que el niño o niña tengan mayor seguridad en sí mismos y va a servir de salvavidas para afrontar los problemas. Por eso, la interacción, la sana interacción con ambos progenitores hace a la correcta estructuración del psiquismo, como dicen acá tantos terapeutas que están presentes y que, bueno, no es mi materia. De allí entonces la gravedad que entraña ese corte del vínculo. Tan importante es el vínculo parentofilial que es erigido como un derecho fundamental en todo nuestro ordenamiento jurídico. Voy a mencionar muy brevemente un par de normas. Hay un montón, pero no nos da el tiempo para hacerlo. En primer lugar, emana principalmente el artículo 9, inciso 3 de la Convención, que sí lo voy a leer textual, que dice: los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior. Es muy largo esta frase, yo la he sintetizado como el derecho de todo niño o niña a mantener un vínculo activo con sus dos progenitores. La Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, en el artículo 5, establece que el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos. Estas normas y muchas más, que no me da el tiempo, traducen en realidad el paradigma de la coparentalidad. ¿Qué es la coparentalidad? Es el derecho de todo niño o niña o adolescente a tener a sus dos progenitores presentes en sus vidas desde su formación, crecimiento y desarrollo. En este paradigma de la coparentalidad está muy bien expresado elocuentemente en nuestro derecho interno también. En el artículo 7 de la Ley 26061, lo paso por alto porque no me da el tiempo, y en el Código Civil y Comercial, artículo 641, que establece el principio o consagra el principio de la responsabilidad parental conjunta o dual. Estén conviviendo o no estén conviviendo. Claro está que esta responsabilidad dual supone necesariamente que haya estrecho vínculo con los dos. Todo este soporte normativo y convencional da cuenta de la trascendencia que tiene este derecho a mantener vínculo activo con los dos progenitores. Es tan esencial este derecho que está penado su impedimento. El impedimento de contacto o la obstrucción del contacto es un delito penal previsto por la 24270. Bueno, ahora sí volvemos al tema principal. ¿Qué tiene que ver entonces, o qué vinculación o punto de conexión hay entre las leyes de violencia
familiar con este derecho fundamental al vínculo activo. En primer lugar, podemos afirmar que el impedimento de contacto, la obstrucción de este vínculo, configura un grave supuesto de violencia familiar. Así lo dice, por ejemplo, una jurista muy reconocida como es Graciela Medina, en una publicación, se las voy a leer textual, configura una de las más graves formas de violencia familiar, el impedimento de contacto, constituidas por la violencia en el régimen de comunicación o la violencia por impedimento de contacto, mediante la cual se configura un daño de enorme importancia tanto al niño al privarlo del padre o madre, como al padre o madre al impedirle el contacto con el hijo. Tal es así que es un supuesto de violencia que la propia ley de violencia contempla una medida para contrarrestar este tipo de violencia. Sabemos que las leyes de violencia, ¿cuál es la finalidad? Prevenir o hacer cesar situaciones de violencia, y para eso se establecen una serie de medidas protectorias para neutralizar esas situaciones de violencia según qué tipo de violencia se verifica en cada caso. Veamos qué dice el artículo 4, inciso D, de la 24.417. Dice que el juez podrá decretar provisoriamente alimentos, tenencia y derecho de comunicación con los hijos. Es decir, se puede inferir que fue preocupación del legislador que frente a una situación de violencia por impedimento de contacto, la justicia tome los recaudos del caso aplicando una protección para evitar que se siga produciendo esa situación de violencia. ¿Cuál es? Te fijo un derecho de comunicación. Yo me pregunto, con todo respeto a los magistrados y magistradas que están acá, ¿cuántas veces se ha admitido una denuncia de violencia familiar por impedimento de contacto? ¿Cuántas veces se ha admitido y un juez tomó una medida en el marco de una denuncia de violencia familiar? En mi caso, ninguna. Y es más, tengo un ejemplo. En un caso lo pedí específicamente, denuncié que había un impedimento de contacto, que eso era una situación de violencia, y pedí una medida urgente de restablecimiento de contacto. Y el juzgado, ¿qué me dijo? Ocurra por la vía correspondiente. La verdad que no sé, pero bueno. Lo paradójico de la cuestión es que las leyes de violencia, lejos de fomentar o de garantizar el derecho del niño o niña a mantener activo este derecho fundamental al vínculo materno-filial, están operando en sentido contrario. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se aplican mal, actúan como fuentes generadoras o facilitadoras del impedimento de contacto o de obstrucciones de vínculo. El problema es que esta aplicación inadecuada es algo corriente, no es algo excepcional. Por eso, a mi criterio, este es el gran drama que estamos padeciendo. Antes de avanzar, tengo que dejar muy bien en claro que no vengo a criticar las leyes de violencia familiar. A mi criterio, son una herramienta fundamental para erradicar la violencia. Tal es así que el proceso de violencia imprime un trámite de una celeridad increíble, donde le brinda a la persona que sufre un problema acuciante, como es la violencia, en 24 o 48 horas se le da una respuesta fijando una medida de prevención. Y además sin costo alguno, o sea que es para todos, no hay ninguna distinción. Por eso podemos decir que en los procesos de violencia se verifica la tutela judicial efectiva en su mayor expresión. Pero sí voy a criticar la mala aplicación de las leyes de violencia. Y acá está el segundo punto de conexión entre el derecho fundamental a mantener el vínculo activo con ambos progenitores y las leyes de violencia. ¿Y en qué consiste ese segundo punto de conexión? En que cuando se aplica mal la ley de violencia, como les dije, se generan o facilitan obstrucciones de vínculo que violan ese derecho fundamental. Veamos a continuación por qué entiendo yo humildemente que se aplican mal las leyes de violencia familiar. Yo encontré 5 errores nada más, 5. El primero es que se ordenan cortes de vínculo parentofiliales dejando de lado el criterio estricto y riguroso con el que deben valorarse las causas excepcionales que justifican ese corte.
Ya dijimos de la importancia superlativa que tiene el derecho a mantener el vínculo parentofilial y por eso la obligación estatal de garantizar ese derecho. Citamos el artículo 9.3, pero sabemos también que todo derecho, los derechos no son absolutos, tienen excepciones. Pues bien, acá obviamente también hay una excepción. Lo dice también el artículo 9.3 y dice que este derecho, la obligación de garantizar este derecho puede ser limitado o restringido en supuestos en que se afecta el interés superior del niño, lo que solo podrá concebirse en casos extremos donde el contacto personal con uno de sus progenitores sea nocivo, o sea, ponga en riesgo la integridad física o psíquica del niño o la niña. Es decir, los jueces deben garantizar ese derecho fundamental, pero lo pueden limitar o restringir en casos extremos. Ahora bien, estos casos deben apreciarse a mi criterio con un criterio, la redundancia, un criterio riguroso y estricto. ¿Por qué? Porque la suspensión del vínculo puede importar efectos muy nocivos para los niños y les puede llegar a generar trastornos que a veces son irreversibles. De ahí que siempre se ha entendido y siempre se ha aplicado así como una de las medidas más severas que puede tomar un juez de familia, suspender un vínculo parentofilial. Ahora bien, en los procesos de familia, este criterio estricto y riguroso parece haber quedado totalmente ignorado. Es de público notorio conocimiento, si no es así, alguien que levante la mano, la cantidad de veces que en el marco de los procesos de violencia se ordenan suspensiones de vínculo parentofilial entre el progenitor denunciado y sus hijos. Y esa suspensión suele durar 30, 60, 90, 120 días, que son fácilmente renovables, que fueron fácilmente renovables automáticamente, para mí fue una locura, con el tema de la pandemia, y que además después se torna muy difícil revertir. Lo más preocupante también es que durante ese plazo, como decía Luis al principio, el progenitor denunciado queda anulado completamente. O sea, no se puede comunicar por ningún medio al hijo con quien convivía muchas veces. No se puede ni decirle feliz cumpleaños el día del cumpleaños. No puede, lo tiene prohibido. Por eso digo que se trata de una medida severísima, que por su gravedad requiere de causas graves. Causas graves como pueden ser, sin duda, el abuso sexual o un maltrato físico grave. Pero lo que está ocurriendo con las leyes de violencia es que se están ordenando cortes de vínculo parentofilial en supuestos que no tienen la gravedad que deberían tener. Es que no todo episodio de violencia donde están involucrados hijos tienen la gravedad que se requiere para justificar una prohibición de ese calibre. Para ser más claro, vamos a poner ejemplos. Supónganse una discusión entre dos progenitores donde uno de ellos, en el fragor de la discusión, insulta feo al otro progenitor y hay un hijo presente. Nadie dudaría que es un acto violento eso. Yo no lo dudo. Hay un agresor que insulta a un progenitor que es víctima de ese acto violento. Víctima en forma directa. Y el hijo sería víctima en forma indirecta. Ahora, yo me pregunto, en ese caso, ¿qué es peor para el hijo? ¿Que corre el riesgo de presenciar un nuevo episodio similar en un futuro? ¿O cortarle de cuajo de 30 a 60 días el vínculo con ese progenitor que hizo esa agresión? Agravemos más el cuadro este ejemplo. Supongamos que la discusión es entre un progenitor y el hijo o la hija, y el progenitor le insulta a la hija. Andrés, perdón, últimos 5 minutos. Bueno, bien. Qué rápido pasó, perdón. Bueno, supongamos que insulta hasta le llega a pegar le propina un escarmiento. Por supuesto que es grave eso, nadie lo duda que es grave. Ahora, ¿merece ese hecho
tener una sanción tan severa como expulsarlo por 30 a 60 días? ¿No es mucho más eficaz tratar el problema de otra manera? Trabajando para que no se repita el escarmiento, con un abordaje diferente que se traduzca en intervención y no en aislamiento o corte. El problema se agrava porque, en general, se ordenan estos vínculos de 30, 60, 90 días y los jueces, o la magistratura, o los tribunales, después no termina ahí su intervención en el marco de la violencia. No saben qué pasó con el chico, si esa medida fue beneficiosa o fue. No reparan en eso, queda ahí. Con esto no quiero decir que hay que tolerar la violencia. Lo que vuelvo a insistir es que no todo hecho de violencia donde esté involucrado un niño justifica dictar una medida tan grave que al final se termina siendo peor y más gravosa. Otro error es que se abusa del dictado inaudita parte. Fíjense que las leyes de violencia en ningún momento dicen que tienen que ser dictadas inaudita parte. Es más, dos leyes, la de violencia de género y la ley provincial, ordena al juez, dictada la medida, o en caso de que no la haya dictado, a citar a la persona denunciante a las 48 horas. O sea que prevé que el juez no tome la medida. Sin embargo, siendo un tema de familia donde se acostumbra a sustanciar las cuestiones, medidas cautelares no patrimoniales, cuando se invoca la violencia desaparece la militarización, así como si fuera dogmáticamente. Otro supuesto que también lo adelantó Luis en su primera exposición es no se cumple el requisito de acreditar la verosimilitud del derecho. No voy a explicar lo que es la verosimilitud del derecho, pero mínimamente que es una probabilidad o apariencia de que el derecho del justiciable es atendible. Con lo cual hay que verificar si los hechos son verosímiles y para eso necesariamente algo de prueba tiene que haber, por más mínima o precaria que sea. En los procesos de violencia no existe, alcanza con la declaración unilateral de la persona denunciante. Algunos dirán que esto no es así porque los informes de riesgo califican como valor probatorio. A mi criterio, no, y además sabemos cómo se hacen, siempre a partir de la sola declaración de la persona denunciante. Es el único proceso que yo conozca donde se admiten dictar cautelares o autosatisfactivas solamente a partir de los dichos de la parte actora. ¿Cómo? Bueno, eso es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Ahora, esto de que alcanza solo las manifestaciones de la persona denunciante, no lo digo yo, lo dice la Sala 1 de nuestra Cámara Departamental. Se los leo textual. En una primera fallo del octubre del 2020, en una primera consideración que cabe señalar que en el marco de un proceso originado por una denuncia de violencia familiar, en principio resultan suficientes las manifestaciones de la persona denunciante para adoptar las medidas que tienden a su protección. Como principio lo establece. Para mí es exactamente al revés. No puede ser como principio que se adopten medidas cautelares solo a partir de los dichos de la parte actora, parte demandada, parte denunciante, como quieran llamarlo. Esto es muy peligroso y más cuando se trata de cortes de vínculo, de parentos filiales. Si son cortes de vínculo entre los adultos, la verdad que a mí no me preocupa. Pero esto, justamente, este tema de la que no se exige nada más que la versión de la persona denunciante, es lo que facilita que se cuelen denuncias falsas o denuncias que por ahí no son falsas, pero están los hechos tergiversados. El otro error es la falta de escucha de los niños, que ya lo adelantó Luis. Es realmente incomprensible cómo una medida que los puede afectar tanto no lo citan al niño. No lo citan ni antes ni después de tomarla. Me ha pasado 2 veces este año. Uno en provincia, acá de Buenos Aires, en un caso que se había prohibido el contacto de un chico, que se fue prorrogando 8 años, el chico al final se cansó, el hijo se cansó y empezó a llamar a la persona denunciada permanentemente. En otro caso de Capital, en el 2020, se fijó una prohibición de 90 días con 2 adolescentes de 14 y 16 años. Se enteraron ellos, no aguantaron, fueron al juzgado personalmente a hablar con el juez y le dijeron, esto es una locura, ¿cómo puede ser? Y el juez, después de 1 mes y medio, levantó la medida y los 2 chicos terminaron viviendo con el otro progenitor.
Y el último error, a mi criterio, es que no se cumple, como ya creo que también lo anticipó Luis, con la audiencia que figura, que establece el artículo, creo que en Capital es el 5 y en Provincia el 11. Y lo peor es que a veces hacen un simulacro de que se cumplió, porque se cita a la audiencia y le dicen al denunciado que tiene que ir al juzgado. Va al juzgado, lo reciben en mesa de entradas, que además en el artículo dice bajo pena de nulidad tiene que ser recibido por el juez, y le hacen firmar un acta que se notificó de la medida y que dio cumplimiento con el artículo 11. Hay un montón de temas más. Me falta porque criticar es muy fácil, pero yo traía algunas recomendaciones. Si no, las digo después, pero justamente criticar puede criticar todo el mundo. Si es cortito, si no... Es corto, las enumero simplemente. Y además creo que se caen de maduro algunas, ¿no? Entonces, las recomendaciones son, primero, que se escuche siempre al niño, salvo, vuelvo a decir, hay casos que por ahí, por su gravedad, abusos sexuales o maltratos físicos evidentes, que hay que aplazarlo un poco y hay que tomar la medida y en todo caso después tengo que escuchar al niño inmediatamente. El segundo es que se evalúe la posibilidad siempre previamente de escuchar al denunciado antes de tomar la medida con la audiencia esta que no se cumple. Que se evalúe una medida intermedia, esto es increíble. Yo lo que no entiendo, y con sinceridad les digo, no puedo entender, ¿todos los casos de violencia tienen la misma solución? Copy-paste, corte de contacto, prohibición total, absoluta. ¿No hay otra medida alternativa? ¿Somos robots? ¿Somos robots? Bien, gracias. No somos robots. Cada familia es un mundo. Entonces, si tengo dudas, si soy juez y tengo dudas, puedo fijar, no sé, una asistencia, ¿cómo se dice? Un régimen supervisado con un profesional, y si no hay un profesional, porque algunos, Cristóbal me decía a la mañana cuando discutía fervorosamente con él, me decía, no, pero hay gente que no tiene recursos, no puede pagar. Es verdad, y hay mucha violencia, sobre todo en la gente más marginal. Bueno, fijar un acompañante, un familiar, un amigo, algo, no sé, pero no sé. La verdad que a mí me preocupa ese tema. Y lo último es que si se dicta la medida, porque a veces hay que dictarla al corte de vínculo, en casos graves hay que dictarla, que sea por un plazo breve y después de ese plazo, 30 días, 60 como mucho, se convoque a todas las partes, a los progenitores y a los hijos. Si la parte denunciante no va con los hijos, bajo procedimiento de levantar la medida. Si la parte denunciada no va, se prorroga la medida automáticamente. Finalmente, les pido a los magistrados que previo a dictar una medida de cese de todo contacto, vínculo parentofamiliar, tengan en cuenta algo que ya han dicho algunos colegas de acá, que el corte de vínculo se produce en 1 o 2 días. La recuperación de ese vínculo puede durar meses, años o a veces puede ser tarde. Muchas gracias. Damos paso a la tercera exposición que va a estar a cargo de la licenciada Teresa Munz, socióloga, mediadora familiar y docente adjunta de la Universidad Católica de La Plata.